Hoy vengo a hablaros de una teoría sobre cómo cuantizar la gravedad que se me ocurrió en algún momento, hace un par de años, viendo un vídeo de MathSmike, que también os voy a poner aquí en la descripción, y que en principio se basa en el uso de la definición geométrica de pi con p-normas. Entonces, quien quiera usar esta teoría es libre de usarla, con toda la información que os voy a poner en la descripción del vídeo, con diferentes enlaces, a papers y demás, que pueden ser de utilidad. Esta teoría, que yo sepa, no ha sido desarrollada en ningún lado, entonces podéis hacer lo que queráis con ella. Incluso si sacáis un paper, hacéis un TFG, un TFM, un doctorado, lo que queráis. Como si resolvéis los misterios actuales de la física de partículas. Y que esta teoría, evidentemente, es una alternativa a la teoría de cuerdas, porque esta teoría, digamos que no tiene para nada las mismas premisas. Y lo que justifica que creemos esta teoría y no simplemente sigamos con la teoría de cuerdas es pues lo que ya debéis saber muchos, que es que la teoría de cuerdas es una teoría no comprobable. Al menos a día de hoy, lo cual se puede razonar, o sea, se puede argumentar que eso hace que se hace pseudociencia y no ciencia, pero bueno, no nos vamos a meter en esos jardines. Entonces, simplemente tenemos una teoría aquí que, digamos, puede ser alternativa a la teoría de cuerdas. No está profundamente desarrollada, no he hecho unos cálculos que tengan sentido, simplemente es algo conceptual, una idea. Quien quiera puede desarrollarla más. Entonces, sin enrollarnos más, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que entender es la noción de distancia. En un espacio euclídeo plano, en el que vivimos normalmente, lo que tenemos es que si tenemos dos puntos que están uno en la posición P y otro en la posición Q, la distancia entre estos dos puntos, vamos a llamarla así, va a ser la raíz cuadrada de la componente x de P menos la componente x de Q al cuadrado, más la componente y de P menos la componente Q, o sea, menos la componente y de Q, más la componente z de P menos la componente z de Q. Cada una de estas al cuadrado. Y con una raíz cuadrada al total. Esto, pues, es una cosa que está relacionada con el teorema de Pitágoras y demás. Esto es algo que todo el mundo, digamos, más o menos conoce si está metido un poco dentro del mundo de las matemáticas o del mundo de la física o dentro del mundo de la ingeniería. Entonces, digamos que esto es una distancia estándar en nuestro mundo, que en general se pondría para un punto cualquiera. Digamos que la distancia sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esta es la noción de distancia usual que nosotros tenemos. Pero esta distancia puede ser generalizable. Hay otros tipos de distancias también, como por ejemplo la distancia Manhattan o otros tipos de distancias que son extremadamente interesantes, que surgen pues, en diferentes contextos. La distancia es algo que no está relacionado siempre con nuestra visión de un espacio euclídeo. O sea, la distancia puede ser algo mucho más general. Entonces, por ejemplo, hay tipos de distancias en los cuales estos dos puntos, que nosotros diríamos que esto está a una distancia raíz de 2, por ejemplo, pues en otro tipo de distancias, estos dos puntos estarían a una distancia 1 más 1. O sea, estarían a una distancia 2 en vez de raíz de 2. Simplemente porque está en dos, digamos, sistemas diferentes. Por ejemplo, si tenemos un cierto tipo de distancia, podríamos tener que, por ejemplo, estos tres puntos están los tres a la misma distancia de este punto de aquí. Lo cual, a priori, según nuestra intuición de nuestro mundo que tiene este tipo de distancia, pues evidentemente estos dos puntos están más alejados
que de este punto intermedio. Pero, dependiendo de la distancia, podría no ser así. Entonces, tenemos que quitarnos la idea visual, más o menos, del tema de distancia, por lo que vamos a decir después. De hecho, lo que vamos a decir ahora mismo. ¿Qué es la P-norma? ¿Qué es la P-norma? La P-norma viene a ser una especie de forma de generalizar un poquito esta fórmula. Vamos a verlo así. Esto tampoco vamos a ser extremadamente técnicos, sino que vamos a ir principalmente a las ideas. Entonces, vamos a decir que la P-norma de un vector, vamos a llamar esto vector V, tal que V sea X, Y, Z, para no complicarnos con la notación. Simplemente, esta es la posición o este es el vector de distancias, básicamente. O sea, el vector de diferencia de puntos y todo eso. Entonces, vamos a definir la P-norma como X elevado a P más Y elevado a P más Z elevado a P elevado a 1 entre P. Entonces, esto va a ser nuestra, digamos, distancia generalizada con una P-norma. Esta, digamos, sería nuestra P-distancia. ¿Y qué pasa aquí? Que si P es igual a 2, entonces vamos a tener nuestra distancia euclídea de toda la vida. Nuestra distancia plana euclídea. Hasta aquí normal. Entonces, nosotros podríamos decir que en nuestro universo, si no hay materia ni hay nada y tenemos un universo plano y demás, vamos a despreciar cosas de relatividad, todo esto, podemos decir que nuestro espacio tiene una P-norma 2. Y las distancias en nuestro universo son con P-norma 2. O sea, con una P igual a 2. Ese sería nuestro universo. Pero podríamos considerar otros universos en los cuales este P fuese, por ejemplo, 3, fuese 25, fuesen otras cosas. O fuese, por ejemplo, 1. O incluso fuese 2,5. O sea, podrían ser muchas cosas. P, de hecho, sería un número real. No hace falta que sea un número entero. Puede ser un número real. Y de hecho, uno pensaría que además solo puede ser positivo, pero también podría ser negativo. Pero en principio vamos a hablar solo de, digamos, la parte positiva de P. Entonces, ahora vamos con lo siguiente. Tenemos esto en mente. Ok. Vamos a definir lo que es una circunferencia. Esto parecen todo tonterías, pero vais a tener que romper muchos esquemas mentales o muchas limitaciones mentales o cosas que ya sabéis, más bien. Vais a tener que romper muchos conocimientos que sabéis para entender estas cosas que voy a estar diciendo. Entonces, una circunferencia viene a ser un conjunto de puntos. Un conjunto de puntos X y Z. Bueno, en este caso es una circunferencia bidimensional, entonces será un conjunto de puntos X, Y. Un conjunto de puntos X, Y tales que la distancia desde el centro hasta esos puntos sea constante, sea una constante que vamos a llamar R. Entonces, simplemente, una circunferencia es un conjunto de puntos que están todos a la misma distancia de un centro, que vamos a decir en este caso que va a ser el origen de coordenadas, por simplificar. Esto es, si tenemos que esto es el origen, entonces una circunferencia en una P-norma 2, la usual sería... voy a dibujar esto con el modo formas. Sería esto de aquí. Estos puntos están todos a la misma distancia del origen. Entonces, y además están a una distancia R. Por tanto, esto es una circunferencia de radio R. Entonces, podemos decir que todos estos puntos son los que componen una circunferencia. Pero claro, esta circunferencia que tenemos aquí está definida bajo la distancia de P norma con P igual a 2. Pero claro, podríamos cambiar la P. Podríamos trabajar con otras distancias. Por ejemplo, en algunos tipos de distancias
podríamos tener que... Bueno, voy a hacer esto con el modo formas para que se visualice un poquito mejor. Podríamos tener que esto fuese nuestra circunferencia. Nuestra circunferencia podría ser cuadrada, dada pues una distancia en la cual todos estos puntos estuvieran bajo ese concepto de distancia a la misma distancia de este punto central. Entonces, ¿cómo varía nuestra circunferencia si mantenemos el mismo radio pero cambiamos P? Pues esta es una cosa que aparece en un vídeo de MathsMike que os voy a poner en la descripción, que deberíais verlo porque es un vídeo magnífico. Y básicamente lo que obtenemos es esto de aquí. Vemos una forma de este estilo. Vamos a dibujarla a mano, a ver cómo sale. Entonces vamos a poner aquí el punto central y voy a dibujar una circunferencia usual de toda la vida. Y ahora voy a dibujar un cuadrado. Ay. A ver si consigo que me quede bien. Porque el cuadrado va a ser total y absolutamente vital. Y no sé si puedo hacer un rombo. Puedo hacer un rombo. Bueno, pero es un poco complicado de hacer. Vale. Entonces, vamos a tener esto. Imaginaos que está todo perfectamente dibujado. Vamos a tener esto. Este caso de aquí es el caso de P igual a 1. Este caso de aquí es el caso de P igual a 2. Y este caso de aquí es, digamos, el de P igual a infinito. Entonces, lo que va a suceder es que a medida que vayamos aumentando P, nuestras circunferencias se irán pareciendo poco a poco más a un cuadrado. Digamos que se van a ir volviendo más anchas, más sí, por los lados. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, P igual a 5. Bueno, sí, P igual a 5, pongámoslo así. Entonces vamos a tener algo de este estilo. Cada vez, digamos que tendríamos una forma más cuadrada. Como que estas esquinas se irían moviendo más y más hacia ahí. O sea, empezarían aquí, en el mínimo, y se irían moviendo hacia ahí. Como vemos, estas se quedan igual. Y serían simplemente estas las que se estarían moviendo para afuera. Esto, como digo, está totalmente explicado en el vídeo de MathsMike, que os recomiendo encarecidamente que lo miréis porque es un vídeo buenísimo. Y ahora, lo que nos tocaría, sabiendo esto, es lo siguiente. ¿Cómo definimos nosotros pi? Esto también viene analizado en el vídeo de MathsMike, pero necesito hacer toda esta introducción para que entendáis a dónde quiero llegar. Pi, normalmente, lo definimos como el perímetro de la circunferencia dividido entre 2 veces el radio. Entonces, si tenemos una circunferencia de radio 1, simplemente tendríamos que pi sería el perímetro de la circunferencia dividida entre 2. Pero bien, vamos a mirar este dibujo. Este dibujo vemos que el perímetro, que es, digamos, la longitud de toda la línea de la circunferencia, cambia a medida que cambiamos P. Entonces podemos decir que entonces pi no es simplemente un número. El pi entendido y definido de esta manera. Definido como el perímetro de una circunferencia dividido entre 2. De una circunferencia de radio 1. Entonces, pi no es solamente un número en este caso. Pi es una función de P, del P de la P norma. Entonces, sería perímetro de la circunferencia con P norma de radio 1 dividido entre 2. Entonces,
pi es una función ahora, porque depende de p, es una función de p. Y si miramos lo que nos expone Mike increíblemente en su vídeo, vemos que esta es la gráfica de si aumentamos p, cuánto nos aumenta pi. O sea, cuál es el valor de pi para un cierto p. Y aquí lo que nos encontramos es que el mínimo de pi está en p igual a 2, nuestro universo. Entonces, claro, en este punto, todo físico, al ver esta forma y ver que nuestro universo, digamos, está en el mínimo, va a pensar lo siguiente. Estamos en el mínimo. Esto es como una región de oscilador armónico si nos quedamos muy cerca de aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Vamos a trabajar esto. Bueno, vamos a trabajarlo sobre otra imagen. Imaginemos que en nuestro universo la energía, o sea, la energía, digamos, de nuestro universo, fuese una función de p que además fuese proporcional a alguna función o algún polinomio de p, por ejemplo, o sea, de pi, por ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que la energía aumenta cuando aumenta pi. Básicamente eso es lo que tenemos que pensar. La energía de algo en el universo, como si fuera el propio universo. Entonces, aquí podríamos hacer simplemente el intercambio de que pongamos, por ejemplo, un mapeo lineal. Simplemente que la energía sea pi por alguna cosa. Entonces, tendríamos que la energía, con respecto a p, sería este mismo dibujo que hemos visto anteriormente. Voy a intentar dilatarlo un poco, pero que me salga bien el dibujo. Y esto va a ser complicado, porque esto de dibujar bien no es mi especialidad. Pero básicamente tendríamos esto. Este es nuestro mínimo, nuestro universo, con p igual a 2. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si nuestro universo se encuentra aquí, en p igual a 2, porque esto es un hecho, nuestro universo está en p igual a 2, normalmente. Al menos hasta la precisión con la que tendemos a medir. Entonces, si nosotros decimos, ¿y si ahora en vez de tener un p fijo en nuestro universo, dejamos p libre? Permitimos que p sea una variable, como es la energía, como es la posición, como es la temperatura. Dejamos que p varíe. De hecho, hasta podríamos decir que p dependiese del punto del espacio en el que estuvieras y demás. Pero vamos a suponer a priori que p es constante en todo el universo. Podría cambiar de punto a punto, pero vamos a suponer a priori que es igual en todo el universo. Simplemente por simplificar. Entonces, nuestro universo, si está en p igual a 2, y p es una variable, es un grado de libertad, digamos, entonces, si está en equilibrio, se va a encontrar aquí. ¿Pero qué pasa? Nosotros sabemos que en espacios de tiempo muy pequeños existe el principio de indeterminación. Que básicamente lo que nos dice es que en espacios muy pequeños de tiempo no puedes determinar de manera precisa la energía de algo. Y no es que tú no puedas determinarla, es que el universo no la sabe. De esto de las fluctuaciones cuánticas de energía en el vacío y demás. Entonces, partiendo de un universo vacío, sin nada, sin curvaturas ni nada, el universo, en principio, tendría un nivel de energía en alguna cosa. Esto podría ser
Como digo, esto puede ser el universo, puede ser alguna propiedad del universo, puede ser un campo en el propio universo. Imaginemos un campo de una partícula que llamemos el pigravitón, por ejemplo. Por no decir directamente el gravitón, aunque podríamos interpretar lo que vamos a decir ahora como el propio gravitón. Entonces lo que encontraríamos sería que si nosotros, en vez de encontrarnos en esta energía por las fluctuaciones cuánticas del vacío, nos encontrásemos en esta, o simplemente porque el universo tuviera un nivel superior de energía, lo que tendríamos es que nuestro universo estaría oscilando. Bueno, al igual no ha sido una buena elección de colores esta. Nuestro universo estaría oscilando desde aquí hasta aquí, todo el rato. Y claro, os preguntaréis, ¿por qué no vemos esa diferencia? Porque evidentemente esa diferencia va a ser muy pequeñita. Esa diferencia en P va a ser muy, muy pequeñita. Al igual, estamos hablando de que estamos yendo entre 1,99999 tal a 2,0000 tal. ¿Sabes? O sea, al igual aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 1. Por ejemplo. Entonces son fluctuaciones muy, muy pequeñitas. Aunque podrían ser más grandes, pero en principio son pequeñitas porque nosotros en el universo normalmente no vemos que cambie mucho la P-norma. Entonces, claro, estas fluctuaciones, como hemos visto el perfil que tiene esta función, y recordemos que P es un número real, estamos permitiendo que sea un número real, entonces, al tener estas fluctuaciones, tenemos un oscilador, porque esto es parabólico a distancias en P muy pequeñas. Esto es una parábola. O sea, lo típico del oscilador armónico simple. Entonces tendríamos un oscilador armónico simple, pero con la P-norma del universo. El universo estaría oscilando en su P-norma, lo cual haría pues que le fuese cambiando la energía y demás. Y claro, esto, como digo, puede ser el universo, puede ser un campo concreto del universo. Y hay algo muy interesante en esto. Que claro, si nosotros tenemos un oscilador armónico en un entorno a tiempos tan pequeños, donde se manifiestan efectos, donde pueden manifestarse efectos cuánticos como el principio de incertidumbre, puede que sea total y absolutamente natural que, si esta es, digamos, la energía máxima en la que nos podemos encontrar, pues existe la posibilidad de que estos niveles sean discretos. Que no podamos pasar de 1,99992 a 1,99993, sino que haya un conjunto de niveles discretos. No hace falta que todos estén a la misma distancia, pueden estar a distancias diferentes. Pero básicamente, esto nos permitiría que solo se pudieran tomar unos ciertos valores de, digamos, la energía de nuestro universo. Que nuestro universo solo pudiera tomar unos valores discretos de energía y, por tanto, a su vez, unos valores concretos de P. De la P-norma. Bueno, más o menos. Realmente tendría más complejidad esto. Y eso a su vez pues, nos llevaría a un oscilador cuántico, o sea, un oscilador armónico cuántico. Que esto es algo pues, que está tremendamente estudiado en otros contextos. ¿Qué pasa a partir de este punto? A partir de este punto, pues podemos empezar a deducir ciertas cosas, como por ejemplo, podríamos decir que en el límite de muy alta energía tenemos aquí una asimetría. Porque aquí, en pocas energías, en energías bajas, podemos decir es simétrico, pero a energías altas no es simétrico. Por tanto, tendríamos un oscilador que fuese anarmónico y demás, y podríamos interpretar esto pues como algún tipo de asimetría o algún tipo de interacción o cosas así, por ejemplo, por daros ideas. Y también, si tuviéramos en cuenta el sector negativo, que no tengo ni idea de cómo estará el sector negativo, yo me supongo que en el sector negativo seguirá
en algún momento creciendo, aunque puede, al igual es simétrica esta función, no tengo ni idea. Pero al igual eso nos permitiría pues, hacer, digamos, una especie de tuneleado para ir a p-normas negativas en espacios extremadamente pequeños de tiempo, porque recordad que los espacios de tiempo pueden ser muy, muy pequeños, y por tanto, pues podríamos ver ciertas propiedades del universo que fuesen interesantes en tiempos muy pequeños, sobre todo porque estamos hablando precisamente de un entorno en el cual tendríamos gravedad. Y ahora lo importante de todo. ¿Cómo conecta esto con la gravedad? También. Como sabéis, la gravedad, toda la relatividad general, se basa en temas geométricos, en geometría. Básicamente que el continuo espacio-tiempo no es algo que sea plano, sino que se curva debido a las acumulaciones de energía. Cuando tienes una energía acumulada, en forma de masa, en general, pues el espacio se curva en esas regiones con más energía, con mayor densidad de energía. Entonces, tenemos que la curvatura está relacionada con la energía. Y la curvatura como tal, viene definida como cuánto se curva algo. Y cuánto se curva algo viene definido en función de, uno, las p-normas, o sea, las nociones de distancia. Las nociones de distancia y ángulo. Que esto se puede entender por temas de curvas paramétricas y superficies paramétricas, que tengo un curso en el canal, podéis mirarlo. O también podemos verlo por el concepto de las curvaturas. De pues todo el análisis de curvaturas que hay en el universo. Y en muchas partes, evidentemente, te aparece el pi. Entonces, existe la posibilidad de que este pi, que aparece en todas las ecuaciones, de hecho, en las ecuaciones de Einstein estoy casi seguro de que aparece un pi, no me acuerdo ahora mismo de todo, en qué sitio concreto aparece, pero pi es algo intrínsecamente geométrico, sobre todo este pi concreto que hemos definido, que es el pi geométrico. Entonces, claro, como la geometría tiene una relación con la relatividad general de una manera directa y palpable, tanto que la propia curvatura y la propia geometría viene determinada por la densidad de energía, y la densidad de energía es algo que aquí podríamos estar cuantizando en función de la propia geometría, entonces digamos que aquí tenemos todas las herramientas juntas. Y pues también podríamos mirar otras ciertas cosas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si P fuese complejo? Al igual eso nos daría pues algún tipo de explicación a otros fenómenos, como por ejemplo la simetría barión, o sea, la simetría de materia-antimateria y otro tipo de propiedades que pues aún están, digamos, en el aire. Entonces, yo como digo, aquí estoy diciendo cosas. No toméis nada de lo que digo como un hecho, ni como una teoría científica sostenida en cosas. Yo estoy diciendo ideas que podéis usar en cualquier momento. Por eso os las cedo. Para quien quiera desarrollar todo esto, si al igual le da una idea, o incluso para otra cosa que no tenga ni siquiera que ver con esto, que le pueda servir, pues que lo use. Porque yo, la verdad, no quiero hacer este Cristo de cálculos. Y lo que digo, podéis usar todas estas ideas para aquello que vosotros prefiráis, evidentemente. Y claro, todas estas cosas, por ejemplo, la cuantización, esta parte, nos podría dar lugar a un tipo de partículas. Intrínsecamente. Cuando empiezas a cuantizar cosas, te suelen salir partículas. Podemos convertir esto en un campo, digamos. Podemos hacer que pi sea un campo dependiente de otro campo que sea p, o sea, que p cambie punto a punto, lo cual nos daría lugar a un campo y por tanto, al igual tendríamos
pues una noción de campo que pudiéramos cuantizar en todo el universo con unos niveles de energía, lo cual pues nos daría paso a poder pensar en nuevas partículas, en nuevas interacciones, seguramente bosones, y pues eso mismo, también en teoría cuántica de campos. Y por otro lado, si queréis mirar un poco más el tema este de trigonometría en p-normas, porque la trigonometría en p-normas es algo que está siendo desarrollado ya desde hace un par de años y que pues, tiene un cierto interés y no es algo que esté simplemente vacío, aunque, como digo, está en investigación. Tenéis aquí la posibilidad de mirar, por ejemplo, este TFG, el TFG de Guillermo Herrera Báez, Guillermo Herrera Báez, que yo creo que es un TFG extremadamente interesante. Me parece increíble que la gente pueda hacer TFGs de estos temas tan duros. Entonces podéis echarle un vistazo, está disponible públicamente. Y también este paper de Trigonometric Functions in the p-norm, que es un paper creo que también de 2021, que podéis consultar, que es un paper súper interesante donde se analiza las diferentes funciones trigonométricas, conexiones entre las fórmulas de doble ángulo, las normas inducidas, los números de Stirling, los polinomios de Bell, la inversión de Lagrange, las funciones gamma, los valores generalizados de pi, y etc. Entonces, yo que vosotros le echaría un vistazo a todo esto, porque es un campo, yo creo que está ahora mismo empezando poquito a poco. Al igual no mucha gente se ha fijado en él, pero a mí me parece súper interesante. Entonces, os dejo todo esto para que penséis, para que deduzcáis, para que podáis estar haciendo algo mientras estáis esperando a que llegue el bus. Así que, ya sabéis, cualquier duda o cualquier cosa que os parezca interesante, o si empezáis a desarrollar esto y creéis que estáis llegando a resultados, pues a mí me encantaría, de hecho, si conseguís sacar resultados de esto que lleven a algo, digamos, publicable incluso, pues me encantaría que me pasaseis incluso después de publicarlo, que me pasaseis en un comentario o por el correo el paper que habéis subido, donde lo habéis subido, tal, y me haría muchísima ilusión, la verdad. Así que, como digo, podéis usar estas ideas como queráis, no hace falta ni que me referenciéis ni nada, obviamente referenciad si usáis este paper, referenciadlo, evidentemente. Y echadle un vistazo a este vídeo de MathsMike, que está muy guay. Y eso, cualquier duda, comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo.